La identidad humana no es una fortaleza impenetrable. Es una construcción frágil, sostenida por hilos invisibles de narrativa personal, validación social y continuidad de experiencia. Y hay personas que han descubierto, ya sea por instinto o por diseño, cómo cortar esos hilos uno por uno hasta que lo que queda ya no es una persona, sino una cáscara vacía, lista para ser rellenada con cualquier contenido que el manipulador desee. Esto no requiere violencia física extrema ni tecnología sofisticada. Requiere solo una comprensión precisa de cómo se ensambla el yo humano y la voluntad de desmantelarlo metódicamente. Los maestros de esta oscura alquimia entienden que destruir una identidad no es un acto único de violencia, sino un proceso sistemático de erosión, donde cada técnica se construye sobre la anterior hasta que la víctima ya no puede recordar quién era antes de que comenzara la destrucción. Y lo más aterrador es que estas técnicas no son secretos arcanos guardados en manuales prohibidos. Son patrones reconocibles que se repiten en cultos, en relaciones abusivas, en instituciones totalitarias, en cualquier lugar donde alguien ha descubierto que el camino más eficiente hacia el control absoluto es borrar primero la persona que podrías controlar y luego construir una nueva que ya no pueda concebir la resistencia. El primer paso en la destrucción de identidad es siempre el aislamiento. No el aislamiento físico necesariamente, aunque ese ciertamente ayuda, sino el aislamiento de cualquier espejo alternativo de realidad. La identidad humana es fundamentalmente social. Tu sentido de quién eres se construye y mantiene a través de miles de interacciones donde otros te reflejan de vuelta a ti mismo. Tu familia te ve como hijo o hermano. Tus amigos te conocen por tus bromas específicas, tus intereses peculiares, tu historia compartida. Tus colegas te reconocen por tu competencia en ciertas áreas. Cada una de estas relaciones es un ancla que mantiene tu identidad estable. Los destructores de identidad entienden esto intuitivamente. Saben que antes de poder reconstruirte, necesitan cortarte de cualquier persona que pueda recordarte quién eras. Esto se logra gradualmente, con una sutileza que hace difícil para la víctima reconocer lo que está sucediendo hasta que es demasiado tarde. Comienza con críticas suaves de tus relaciones existentes. Tu familia no te entiende realmente. Tus amigos te están frenando. Tus colegas están celosos de ti. Cada crítica viene envuelta en preocupación aparente, presentada como si el manipulador fuera el único que realmente ve tu verdadero valor, el único que verdaderamente se preocupa por tu bienestar. Y porque estas críticas a menudo contienen núcleos de verdad, porque todas las relaciones tienen fricciones y malentendidos, las víctimas comienzan a dudar. Quizás el manipulador tiene razón. Quizás estas relaciones no son tan saludables como pensabas. Y así, paso a paso, la víctima comienza a retirarse de su red de apoyo. Las llamadas telefónicas se vuelven menos frecuentes. Las reuniones sociales se cancelan. Las amistades se atrofian por negligencia. Y con cada conexión que se desvanece, la víctima se vuelve más dependiente del manipulador como su única fuente de validación y realidad compartida. El aislamiento físico, cuando ocurre, es simplemente la culminación de un proceso de aislamiento psicológico que ya ha hecho la mayor parte del trabajo. Para cuando una víctima de un culto se muda a un complejo aislado, o una víctima de abuso doméstico se encuentra cortada de amigos y familia, el aislamiento interno ya está completo. Ya no tienen acceso a versiones alternativas de quiénes son, de qué es normal, de qué deberían tolerar. Este aislamiento crea las condiciones para la segunda técnica, el bombardeo de amor seguido de retirada intermitente de afecto. Una vez que el manipulador se ha establecido como la única fuente significativa de validación emocional en la vida de la víctima, puede comenzar a usar esa posición para crear una dependencia adicta. El bombardeo de amor es exactamente lo que suena: una inundación de afecto, atención, elogios y validación tan intensa que es abrumadora. La víctima es tratada como si fuera la persona más especial del mundo, como si cada palabra que dice fuera profunda, cada acción significativa.
Esta experiencia es embriagante, especialmente para personas que pueden haber llegado al manipulador buscando algo, ya sea significado espiritual, amor romántico o simplemente un sentido de pertenencia. El cerebro humano responde al afecto y validación liberando dopamina y oxitocina, los mismos químicos asociados con la adicción a drogas. El bombardeo de amor crea literalmente una dependencia neurológica de la aprobación del manipulador. Pero el bombardeo de amor solo es la mitad de la ecuación. Lo que lo convierte en una herramienta de destrucción de identidad es su retirada intermitente. Después de establecer un patrón de afecto intenso, el manipulador comienza a retirarlo de manera impredecible. De repente, sin razón aparente o por razones triviales e inconsistentes, el afecto se evapora. El manipulador se vuelve frío, distante, crítico. Y la víctima, ahora dependiente de esa validación como un adicto, necesita su droga, entra en pánico. Revisa obsesivamente cada interacción reciente, tratando de identificar qué hizo mal, qué cambió, cómo puede recuperar el afecto perdido. Esta incertidumbre es psicológicamente devastadora. Los seres humanos tienen una necesidad profunda de predecir y controlar su entorno. Cuando el afecto de la persona de la que dependes se vuelve impredecible, cuando el mismo comportamiento puede ser recompensado un día y castigado al siguiente, tu cerebro entra en hipervigilancia constante. Cada interacción se convierte en un campo minado potencial. Comienzas a editar cada palabra, medir cada gesto, tratar desesperadamente de encontrar el patrón que te mantendrá en el lado bueno del manipulador. Y aquí está la trampa crucial. En este estado de hipervigilancia ansiosa, comienzas a perder contacto con tus propias preferencias, opiniones y límites. Tu energía mental está completamente consumida por el proyecto de mantener el afecto del manipulador. Ya no tienes recursos cognitivos sobrantes para preguntarte qué es lo que tú realmente quieres, qué es lo que realmente crees, dónde deberían estar tus límites. Tu identidad, que comenzó como una colección de preferencias y valores y experiencias y relaciones, se reduce progresivamente a un solo punto: tu relación con el manipulador. Todo lo demás se vuelve periférico, desechable, negociable. Y el manipulador refuerza esta reducción alternando entre castigar cualquier expresión de individualidad y recompensar la conformidad total. Cada vez que afirmas una preferencia que difiere de la del manipulador, el afecto se retira. Cada vez que suprimes tus propias necesidades en favor de las del manipulador, el afecto regresa. Este condicionamiento operante funciona exactamente como lo haría con cualquier animal, moldeando gradualmente el comportamiento hasta que la sumisión se vuelve automática. Pero la destrucción de identidad requiere más que dependencia emocional. Requiere la demolición activa de la narrativa de la víctima sobre quién es. Esto se logra a través de lo que se llama gaslighting, un término derivado de la película de 1944, donde un esposo manipula a su esposa para que dude de su propia percepción de la realidad. El gaslighting, en contextos de destrucción de identidad, es sistemático y sofisticado. Comienza con negaciones de eventos compartidos, algo que ambos vivieron. El manipulador insiste en que nunca sucedió, o que sucedió de manera completamente diferente. Al principio, la víctima confía en su propia memoria. Pero cuando estas negaciones se repiten, cuando el manipulador niega con absoluta convicción cosas que la víctima sabe que sucedieron, algo comienza a cambiar. La víctima empieza a dudar. La memoria humana es menos confiable de lo que nos gusta admitir. Es reconstructiva, maleable, susceptible a la sugestión. Cuando alguien en quien confías, en quien has aprendido a depender, insiste con certeza en que tu recuerdo está equivocado, tu cerebro comienza a preguntarse si tal vez tienen razón. Esta erosión de la confianza en la propia percepción es quizás la técnica más devastadora en el arsenal del destructor de identidad. Una vez que ya no puedes confiar en tus propios recuerdos, en tu propia evaluación de situaciones, en tus propios juicios, entonces eres completamente dependiente de la realidad que el manipulador te proporciona.
Ya no tienes acceso a una base estable desde la cual resistir o cuestionar. Cada vez que piensas que algo está mal, que algo no tiene sentido, que deberías alejarte, esa voz interna es inmediatamente desafiada por la duda. Pero tal vez mi percepción está equivocada. Tal vez realmente sucedió como él dice. Tal vez el problema soy yo. Y el manipulador alimenta esta duda constantemente, reinterpretando cada evento de manera que la víctima siempre es la que está confundida, la que malinterpreta, la que tiene problemas de percepción. Con el tiempo, la víctima interioriza esta narrativa. Comienza a verse a sí misma como fundamentalmente poco confiable, como alguien cuya percepción no puede ser confiada, que necesita la guía constante del manipulador para navegar incluso la realidad básica. Los cultos llevan estas técnicas a su expresión más pura y totalizadora. Grupos como el Templo del Pueblo de Jim Jones o la familia Manson no surgieron de la noche a la mañana como colecciones de fanáticos suicidas o asesinos. Fueron construidos metódicamente a través de la aplicación sistemática de técnicas de destrucción de identidad. Jim Jones comenzó como un líder carismático de un movimiento de justicia social que atraía a idealistas genuinos que querían hacer una diferencia en el mundo. Pero una vez que tenía a las personas en su órbita, comenzaba el proceso de desmantelamiento. El aislamiento se lograba literalmente moviendo a la comunidad de California a la jungla de Guyana. Pero el aislamiento psicológico había comenzado mucho antes, con Jones sembrando desconfianza hacia el mundo exterior, presentándose como el único refugio seguro en un mundo hostil. El bombardeo de amor alternado con crítica brutal estaba institucionalizado en sesiones públicas, donde Jones elogiaba extravagantemente a algunos miembros, mientras humillaba salvajemente a otros, manteniendo a todos en ansiedad constante sobre dónde estarían en cualquier día dado. Y el gaslighting en Jonestown alcanzó proporciones casi surrealistas. Jones convencía a sus seguidores de realidades que contradecían abiertamente su experiencia vivida. Les decía que estaban viviendo en un paraíso mientras trabajaban hasta el agotamiento en condiciones miserables. Les decía que él los amaba mientras los sometía a castigos humillantes. Les decía que eran libres mientras los mantenía bajo vigilancia armada. Y porque habían sido sistemáticamente entrenados para dudar de su propia percepción, porque su identidad anterior había sido completamente erosionada y reemplazada con una identidad construida enteramente alrededor de su membresía en el templo, la mayoría no podía reconocer las contradicciones. Cuando llegó el día en que Jones ordenó el suicidio masivo, presentándolo como un acto revolucionario de resistencia, cientos de personas bebieron el veneno. No porque fueran estúpidos o débiles, sino porque el proceso de destrucción de identidad había sido tan completo que ya no tenían un yo independiente capaz de decir no. Habían sido vaciados y rellenados con la voluntad de Jones, convertidos en extensiones de su psique en lugar de personas autónomas. Charles Manson operaba con una sofisticación diferente, pero igualmente devastadora. Su técnica favorita era lo que podría llamarse demolición y reconstrucción de la narrativa personal. Manson reclutaba específicamente a jóvenes que ya estaban en estados de confusión de identidad, personas que habían huido de hogares disfuncionales, que estaban experimentando con drogas, que buscaban significado en la contracultura de los años 60. Estas eran personas cuya identidad ya era algo fluida, no completamente formada o dañada por trauma. Y Manson los sometía a sesiones intensas de interrogatorio donde desarmaba sistemáticamente cualquier narrativa que tuvieran sobre sí mismos. Les decía que todo lo que creían sobre quiénes eran estaba condicionado por una sociedad corrupta, que sus nombres no eran realmente suyos, sino etiquetas impuestas, que sus valores eran programación que necesitaba ser borrada. Y luego, una vez que había demolido su sentido de identidad existente, ofrecía uno nuevo. Les daba nuevos nombres, nuevos roles dentro de la familia, una nueva historia sobre quiénes eran realmente y cuál era su propósito. Esta identidad reconstruida estaba completamente centrada en Manson y sus objetivos.
no tenían existencia independiente fuera de su función en su plan apocalíptico. Lo que estos casos extremos revelan es la mecánica subyacente que opera en versiones menos dramáticas, pero igualmente dañinas en relaciones abusivas cotidianas. El patrón es consistente: aislar a la víctima de espejos alternativos de realidad, crear dependencia emocional a través de ciclos de afecto y retirada, minar la confianza de la víctima en su propia percepción y, finalmente, reconstruir su identidad alrededor de su utilidad para el abusador. En una relación romántica abusiva, esto puede desarrollarse durante años. Comienza con pequeñas críticas que parecen provenir de la preocupación. Tu ropa no te favorece. Tus amigos son una mala influencia. Tu familia no te aprecia. Gradualmente, la víctima se encuentra usando solo ropa que el abusador aprueba, viendo solo a personas que el abusador tolera, tomando decisiones basadas no en lo que ella quiere, sino en lo que evitará el descontento del abusador. Su identidad se reduce de una persona compleja con múltiples roles y relaciones a simplemente la pareja del abusador, definida enteramente por esa relación. Y porque este proceso es gradual, porque cada paso individual parece pequeño y justificable, la víctima a menudo no reconoce lo que ha sucedido hasta que ya está profundamente atrapada. Es como la metáfora de la rana en agua hirviendo. Si pones una rana en agua hirviendo, saltará inmediatamente. Pero si pones una rana en agua fría y aumentas la temperatura gradualmente, se quedará hasta que sea demasiado tarde. Las víctimas de destrucción de identidad no son rana en agua hirviendo que ignoran el peligro obvio. Son ranas en agua que se calienta tan lentamente que cada cambio incremental parece tolerable, cada concesión justificable, hasta que de repente se dan cuenta de que no pueden recordar quiénes eran antes de que comenzara el calentamiento. Y para entonces, todas las herramientas que necesitarían para escapar, la confianza en su propio juicio, las relaciones de apoyo, la creencia en su derecho a la autonomía, han sido sistemáticamente erosionadas. Los ambientes institucionales también pueden convertirse en máquinas de destrucción de identidad cuando son diseñados o dirigidos por personas que entienden estos principios. Los campos de prisioneros de guerra que practicaban lavado de cerebro durante la Guerra de Corea utilizaban técnicas notablemente similares a las de los cultos y los abusadores. El aislamiento era forzado y total. Los prisioneros eran separados de sus compañeros de unidad, mantenidos en celdas solitarias o con solo uno o dos otros prisioneros cuidadosamente seleccionados. El bombardeo de amor venía en forma de tratamiento preferencial ofrecido a aquellos que cooperaban, comida extra, condiciones ligeramente mejoradas, palabras amables de los guardias. La retirada de afecto era brutal, regreso a condiciones terribles, tortura, aislamiento total. Y el gaslighting era institucionalizado, con los captores insistiendo en narrativas de la guerra que contradecían completamente lo que los prisioneros sabían que era cierto, pero que eran repetidas con tal consistencia y respaldadas con tal certeza que algunos prisioneros comenzaban a dudar de sus propios conocimientos. Lo fascinante y terrible sobre los casos de lavado de cerebro de prisioneros de guerra es que funcionaba incluso cuando los prisioneros sabían consciente e intelectualmente que era un proceso de manipulación. Sabían que sus captores estaban tratando de romperlos. Pero saber que estás siendo manipulado no te protege necesariamente de la efectividad de la manipulación cuando está siendo aplicada sistemáticamente bajo condiciones de estrés extremo. El cerebro humano tiene límites a cuánta resistencia psicológica puede mantener bajo presión sostenida. Eventualmente, incluso las personas más fuertes comienzan a ceder, no porque sean débiles, sino porque la resistencia constante requiere recursos cognitivos y emocionales que eventualmente se agotan. Y una vez que comienzas a ceder en pequeñas cosas, una vez que comienzas a cooperar aunque sea mínimamente, la disonancia cognitiva comienza su trabajo. Tu cerebro necesita reconciliar el hecho de que estás cooperando con tu autoimagen como alguien leal y resistente. La forma más fácil de resolver esta disonancia es comenzar a creer que tal vez tu cooperación está justificada.
que tal vez lo que te están diciendo tiene algo de verdad, que tal vez tu resistencia era basada en información incompleta. Esta es la mecánica interna de la destrucción de identidad en su forma más pura. Hacer que la víctima sea cómplice de su propia demolición. Una vez que has participado en tu propia destrucción, una vez que has traicionado tus propios valores, incluso en formas pequeñas, reconstruir tu autoimagen como persona íntegra requiere admitir esa traición. Y eso es psicológicamente tan doloroso que es a menudo más fácil continuar por el camino de cooperación creciente, racionalizando cada nueva concesión, redefiniendo gradualmente tus valores para que coincidan con tu comportamiento, en lugar de cambiar tu comportamiento para que coincida con tus valores. El destructor de identidad experto entiende esto y estructura la situación para que la víctima se encuentre tomando decisiones que erosionan su propia identidad, de modo que para cuando se den cuenta de lo que han perdido, ya han invertido tanto en su nueva identidad construida que regresar parece imposible. Pero la destrucción de identidad no siempre requiere un perpetrador único y maligno. Puede ser el resultado emergente de sistemas y estructuras que, aunque no diseñados explícitamente para destruir identidades, operan de maneras que tienen ese efecto. Instituciones totales como prisiones, hospitales psiquiátricos, campos militares de entrenamiento básico, todos emplean versiones de estas técnicas como parte de su función normal. El proceso de ingreso a una prisión o institución psiquiátrica es un ritual de despojamiento de identidad. Tu ropa personal es quitada y reemplazada con un uniforme. Tus posesiones personales son confiscadas. Tu nombre es a menudo reemplazado con un número. Tu horario es completamente controlado por la institución. Cada uno de estos pasos erosiona un marcador de identidad individual. Y aunque algunos argumentarían que esto es necesario para el funcionamiento de tales instituciones, el efecto sobre la psique del individuo es el mismo que en contextos más claramente abusivos. La persona comienza a perder el sentido de quién es separado de su rol institucional. Se convierte en un preso, un paciente, un recluta, con su identidad anterior volviéndose cada vez más distante y menos accesible. Lo más insidioso es cuando las técnicas de destrucción de identidad son normalizadas, cuando se vuelven simplemente la forma en que se hacen las cosas, cuando ni los perpetradores ni las víctimas reconocen completamente lo que está sucediendo. En algunos ambientes laborales tóxicos, particularmente en industrias de alto estrés como finanzas o consultoría, nuevos empleados son sometidos a lo que efectivamente es destrucción de identidad presentada como desarrollo profesional. Se espera que trabajen horas que hacen imposible mantener relaciones o intereses fuera del trabajo, logrando el aislamiento. Son bombardeados con atención y recompensas cuando rinden bien, pero sometidos a crítica brutal y humillación pública cuando fallan, creando dependencia emocional de la aprobación de la firma. Son constantemente cuestionados sobre si tienen lo que se necesita, si están comprometidos lo suficiente, si sus dudas sobre el proceso son señales de debilidad, minando su confianza en su propio juicio. Y gradualmente, su identidad se fusiona con su rol laboral. Ya no son personas que tienen un trabajo, son su trabajo. Su valor como seres humanos está completamente determinado por su desempeño y estatus dentro de la firma. La tecnología moderna ha agregado nuevas dimensiones a las posibilidades de destrucción de identidad. Las redes sociales crean entornos donde la identidad de las personas está constantemente siendo construida y juzgada públicamente. El ciclo de publicar contenido y esperar validación en forma de likes, comentarios y compartidas replica la dinámica de bombardeo de amor y retirada intermitente. Cada publicación es un intento de obtener validación, y la imprevisibilidad de cuánta validación recibirás crea el mismo tipo de dependencia adicta que los abusadores explotan. Y las redes sociales también facilitan formas nuevas de gaslighting, donde las personas pueden ser sometidas a campañas coordinadas de acoso que cuestionan su percepción de la realidad, que insisten en que eventos que vivieron no sucedieron como los recuerdan, que crean narrativas alternativas tan repetidas y amplificadas que incluso la víctima
comienza a dudar. El impacto a largo plazo de la destrucción de identidad es profundo y duradero. Las personas que han sido sometidas a estos procesos, incluso después de escapar de la situación abusiva, a menudo luchan durante años para reconstruir un sentido coherente de quiénes son. Han perdido la confianza en su propio juicio, en su capacidad de percibir la realidad con precisión, en su derecho a tener límites y preferencias. Han sido entrenados tan completamente para suprimir sus propias necesidades que a menudo ni siquiera pueden identificar qué es lo que quieren o necesitan. Preguntas simples como ¿qué tipo de comida prefieren? ¿O qué harían en un día libre? Pueden provocar parálisis genuina, porque han perdido acceso a las preferencias internas que guían tales decisiones para la mayoría de las personas. La recuperación requiere no solo escapar del entorno abusivo, sino también un proceso largo y difícil de reaprender cómo confiar en sí mismos, cómo distinguir entre sus propios pensamientos y los pensamientos que fueron implantados por el manipulador, cómo reconstruir una narrativa coherente de su vida que incluya pero no esté definida por el periodo de abuso. Y aquí está la verdad más oscura. Las técnicas de destrucción de identidad funcionan no porque exploten debilidades o defectos en ciertas personas, sino porque explotan características universales de la psicología humana. La necesidad de conexión social, la dependencia en la validación externa para mantener la autoestima, la maleabilidad de la memoria, la necesidad de consonancia cognitiva. Estas no son vulnerabilidades opcionales que algunas personas tienen y otras no. Son aspectos fundamentales de cómo funcionan los cerebros humanos. Lo que esto significa es que nadie es inmune. Dadas las circunstancias correctas, el aislamiento suficiente, la presión psicológica suficiente aplicada durante el tiempo suficiente, prácticamente cualquier persona puede ser desmantelada. La resistencia no es una cuestión de tener un carácter más fuerte o una voluntad más férrea. Es una cuestión de reconocer las técnicas lo suficientemente temprano, cuando todavía tienes los recursos cognitivos y el acceso a realidades alternativas que te permitirían escapar. Una vez que el proceso ha avanzado más allá de cierto punto, la resistencia se vuelve no solo difícil, sino casi imposible, porque las herramientas mentales que necesitarías para resistir son precisamente las que han sido destruidas. La pregunta final no es si tales técnicas existen o si funcionan. La evidencia es abrumadora de que existen y son devastadoramente efectivas. La pregunta es, ¿cuánto de tu propia vida, cuánto de tu propia identidad está siendo moldeada por versiones sutiles de estos mismos procesos? ¿En qué relaciones has cedido tu juicio porque cuestionar parecía crear demasiado conflicto? ¿En qué contextos has suprimido tus preferencias porque expresarlas parecía arriesgado o inconveniente? ¿Cuánto de quien crees que eres es realmente tú? Versus cuánto es una construcción creada para satisfacer las expectativas de otros, para mantener relaciones, para evitar conflictos o rechazo. Las técnicas de destrucción de identidad en sus formas extremas son obvias en retrospectiva, pero en sus formas cotidianas, en las pequeñas erosiones de autonomía que suceden en relaciones normales, en trabajos normales, en familias normales, son casi invisibles hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que ya no reconoces a la persona que ves en el espejo. Y para entonces, el camino de regreso a quien eras, si es que alguna vez puedes regresar completamente, es largo y está lleno de preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Quién eras antes? ¿Quién eres ahora? ¿Y cuánto de la diferencia fue tu elección versus cuánto fue el resultado de estar lentamente desmantelado por procesos que nunca nombraste porque nombrarlos habría requerido admitir que estabas siendo destruido?